Hola, acá estamos con Sergio Cardona Herrero, hoy en Compartiendo Espacios. Él es licenciado en Ciencias Políticas y Sociología, con especialidad en Psicología Social de la Universidad Complutense de Madrid. Tiene un máster en Gestión Comercial. Es socio de Madrid Intermanagement, formador y consultor de CADE, responsable en formación, entre otras cosas, hace muchas cosas. Hola Sergio, bienvenido, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias, Belén. Gracias por invitarnos. Un placer. Lo que nos convoca hoy es su libro Coaching para Todos, que vamos a estar desarrollando. Y vamos a arrancar primero con este quién estamos siendo, ¿no? Si le tuvieras que contar a alguien quién es Sergio, ¿qué le decís? La tentación es decirte yo qué sé, porque, bueno, pues como todo el mundo, estás en construcción, ¿no? Yo diría que Sergio es una persona que busca por muchos sitios, que es muy curioso, que le gustan muchos temas, que quedó deslumbrado de pequeño por el factor humano y sigo estando deslumbrado. Quiero decir que me parece fascinante la vida de las personas tanto individualmente como en las organizaciones, ¿no? Y Sergio es muy variado. Puede cantar en un coro música antigua, o puedo escribir novela negra, o puedo hacer una tesis sobre el coaching, ¿no? Que sí me parece que es más divertido, pues eso, tener mucha variedad, ¿no? Y habiendo arrancado con ciencias políticas y sociología, y sobre todo esta especialidad psicología social, ¿cómo llegó el coaching a tu vida? Pues llegó relativamente pronto. Quiero decir que, bueno, hay un jugador de baloncesto, es Juan Antonio Corbalán, de hace ya tiempo, ¿no? Y Juan Antonio trajo de Estados Unidos coaching, pero te puedo estar hablando de los años 80, quizás, y que era relativamente pronto para nosotros, ¿no? Y entonces estuvimos trabajando sobre el tema, viendo a ver qué había, bueno, ya nos encargaron los primeros cursos sobre coaching y las primeras actividades de coaching, ¿no? Las primeras conversaciones, ¿no? Y así es como llega a mi vida. Luego ya más tarde, cuando empiezo a pensar en la tesis doctoral, quiero hacer una tesis que sea de empresa, que no tengo nada en absoluto contra la parte académica, pero quería una tesis que fuera ya, que hubiera sido aplicada, ¿no? Y entonces ahí es donde, pues, no sé, cerca de más de 150 entrevistas que he hecho de coaching, conversaciones, pues trato de volcarlas en la tesis, haciendo además otras entrevistas nuevas, ¿no? Y así es un poco como llegan. Qué qué bueno. Ese comienzo, ¿no? Desde el estudio hacia el coaching. Me gusta en tu libro, ¿por qué coaching para todos? ¿Qué te pareció que estaba veniendo a cubrir el libro? ¿Qué Mm. faltaba que fuera para todos, para incluir a todos? Bueno, en el SIC editorial cuidan mucho los libros y cuando el director me propuso el libro, yo le propuse el título de eh, Coaching Código Libre. Y me dijo, no, no, eso es muy informático. Y apareció este coaching para todos. Tiene mucho sentido. Quiero decir que hay cierta reacción con respecto a algunas personas que deciden que el coaching es para gente que ha estudiado determinadas carreras, ¿no? Y yo entiendo que cierto coaching sí, evidentemente. Es decir, no se trata, como me decían a mí en la facultad, no habrá usted ningún cajón que no sepa cerrar, ¿no? Entonces, bueno, el coaching a veces se acerca más a temas más delicados, pues necesita gente con ese entrenamiento, ¿no? Pero por otro lado, yo creo que las habilidades de coaching sirven para mucha gente. Sirven para profesores, para eh, asesores, mm,
para gente que quiere entenderse a sí misma. Entonces es una reivindicación de que en general deberíamos tener habilidades de coaching. Y también una segunda reivindicación que es que no todo el mundo vale para coach. Que aquí, con perdón de la broma, en España decimos que nuestros hijos nacen con inglés intermedio y coaching. Ya, ¿no? Entonces cualquiera puede hacerlo. Pues mire, no. De hecho, hay gente que no debería de acercarse. Bien, me encanta este planteo. Planteas varias cosas en el libro muy interesantes y una de ellas es esta, ¿no? Mm, ¿Qué me lleva a saber si esta aptitud o no para coaching está presente o para coachear a una persona, mm. ¿no? Bueno, por ahí podemos hacer otras cosas estudiándolo o utilizarlo como complemento de alguna profesión, que no va a ser lo mismo que coachear a otro, ¿no? Sí, y además, eh, déjame consultar la tabla que no me acordaré. Eh, Cómo hay algunas habilidades que puede tener un líder que precisamente son contraproducentes, ¿no? Para ser coach, ¿no? Una de ellas serían los conocimientos técnicos específicos. Es decir, cuando yo hablo con alguien de una empresa y empieza a hablarme de un tema del que no tengo ni idea, lo único que puedo hacerle es preguntar. Y ahí sé que no estoy manipulando porque no sé cómo hacerlo, ¿no? En cambio, cuando toca un tema que conozco bien, tengo que andar reprimiendo el decirle, pero ¿cómo no has probado esto? ¿Cómo no conoces aquello? Y entonces, bueno, pues a veces resulta contraproducente, ¿no? También el tema de las ventas, esta gente que enseguida quiere vender algo, incluidos ellos mismos, pues como coaches, pueden ser bastante desastrosos, porque ponen por encima de la relación con el coachee, pues quiénes son ellos y por qué son así de buenos. También, por ejemplo, gente que tiene mucho rigor. eh, bueno, es que si no me meto con los ingenieros no puedo dormir bien, pero hay muchas veces que les ves hacer coaching y te dicen, no, para este tema tiene usted 6 minutos. Y dices, oye, eso quizás sea bueno en un proyecto. Ingeniería, no digo que no, pero la gente que es tremendamente rigurosa, bueno, en el coaching, Belén, lo sabes bien, te pierdes. Se pierde el coaching, te pierdes tú, se pierde todo el mundo, porque no hay un camino fijado, ¿no? Entonces, esta gente que se traza un proceso muy exacto, pues complica mucho el coaching. Y desde mi punto de vista, también hay mucho problema en querer obtener enseguida resultados. Entonces, a mí muchas veces el cliente me dice, no, es que eh, otro coach me ofrece que a la semana voy a ver resultados. Digo, sí, claro. A ver, tenemos gente con potencial. Los concentras en un tema. Claro que hay resultados. Ahora, los resultados se van a mantener si no le cambias el modelo mental, si no le rompes, no haces el quiebre, ¿no? ¿Hasta qué punto se van a poder mantener, ¿no? Entonces, muchas veces el hecho de querer resultados ya, pues no ayuda precisamente al coaching, pero eso es fácil explicárselo al coachee, pero difícil al cliente, que tiene que tener más paciencia, ¿no? Bueno, estos son algunos ejemplos también, aunque como profesor me duele decirlo, a veces las ansias de enseñar no son buenas para hacer coaching, porque te pones a dar clase particular en cualquier momento, ¿no? Entonces tienes que andar diciendo, no, mi rol no es el de profesor, ¿no? Y bueno, Muy interesante lo que traes como la definición del rol de coach, ¿no? En esto de cómo sostener mi sesgo para poder sostener la curiosidad en esto que traías. Si yo soy muy experto en un tema, es
tener presente todo el tiempo que puedo estar metiéndome en algo que no tiene nada que ver. Y esto también como profesor es importante que lo traes, Mm. ¿no? Porque esta tentación de dar clases también es un sesgo, ¿sí? También Sí, recuerdo a algunos profesores de la facultad, que en general los recuerdo con mucho cariño prácticamente a todos, ¿no? Pero había alguno que te hacía alguna jugada del tipo, decir, no estoy de acuerdo con esto que pone usted. Y decías, no, no, si no soy yo, es este autor que usted ha recomendado en clase. No, pero no estoy de acuerdo, por lo tanto, un 3. Yo creo que eso no se lo hago a mis estudiantes, ¿no? Y yo puedo no estar de acuerdo con lo que me dicen, pero si está bien razonado, si han llegado ahí hasta, bueno, después de una reflexión y de un estudio, vale, de acuerdo, no hay mayor problema. Aquí pasa algo parecido, ¿no? Tienes que andar reprimiendo el juicio, ¿no? Este, yo creo que en ese sentido la psicología humanista o incluso la meditación viene muy bien para, bueno, yo recuerdo a un profesor de psicología que le decía, yo eso de la aceptación incondicional no me gusta. Y ya me dijo, bueno, la persona es la que aceptamos, la conducta no tenemos por qué aceptarla. Dije, bueno, si es así, vale. súper, súper interesante y también esto me lleva como a dos preguntas. La primera es desde la psicología social y esto como observador de grupos. Sí, esto que trajiste, la psicología humanista también, ¿no? Em, ¿Qué beneficios y qué aportes ves vos que el coaching puede tener en los grupos? Y la otra te la hago después. Bueno, tanto a nivel individual como a nivel grupal, yo creo que lo más importante es que la persona y el grupo ganen en flexibilidad, que no tengan las cosas tan claras que solo hay una manera de hacerlas, pues mira, no. Que eviten también esos modelos mentales binarios de esto, o está bien o está mal, pero bueno, habrá que ir más allá, ¿no? Otra cosa también que aporta es que eres capaz o deberías ser capaz de aceptar que el otro sea distinto y por lo tanto te aporta algo que tú no tienes. Y entonces a mí a veces me dicen, bueno, ¿cómo te llevas también con fulanito que es exactamente lo contrario a ti? Y precisamente por eso me llevo bien, porque si escribimos un artículo científico o lo que sea, yo no quiero, bueno, es un poco exagerado, pero no quiero tocar ninguna encuesta, pero si a la otra persona domina la encuesta, la verdad es que es fantástico, porque ya me preocupo yo de la parte cualitativa, pero yo creo que eso lo aportan los grupos porque, por desgracia, los grupos tienden a ser homogéneos. Como decía un jefe que tuve en una empresa muy grande, decía, la mala noticia es que cada uno acaba pareciéndose a su jefe, ¿no? Entonces, es cierto, ¿no? Que si tu jefe es muy desordenado, por muy ordenado que seas, al final acaba siendo un poquito más desordenado, ¿no? Y bueno, pues al revés, es ordenado y tal. Pero verdaderamente el coaching lo que te aporta es decir, bueno, vamos a investigar, ¿no? No vamos a suponer las cosas, vamos a ver qué hay detrás de todo. Y también creo que es muy importante, y en eso el coaching ontológico aportó mucho, ¿no? Bueno, aporta mucho, que no es lo mismo decir una palabra que otra, que efectivamente hay un libro que se llama No es lo mismo, que eh, te habla de ciertas expresiones que parecen equivalentes, pero no lo son, ¿no? Yo recuerdo una clase magistral que yo fui no de alumno, sino a ver, y salió un alumno y el tenor le dijo, ¿qué vas a cantar? Dijo, voy a intentar cantar, y le dijo, siéntate, aquí no se viene a intentar nada. Bueno, es ya sabes, esas jaulas que nos hacemos con las propias palabras, ¿no?
Súper, súper interesante esto de la importancia de las palabras que utilizamos y que cuando hablamos, si nos escucháramos un poco más, nos daríamos cuenta qué nos está pasando internamente, porque no está ni bien ni mal, él estaba estudiando ahí, solo que tal vez todavía no se animaba a hacerlo, por eso estaba intentando, ¿no? Y Bueno, en y esta, también, que decir, la persona que daba la clase era muy famosa, entonces claro. uno se asusta. Tal cual, tal cual. Entonces, bueno, Ujú. en este escucharme eh, es muy interesante saber, encontrar qué es lo que me está pasando, porque inconscientemente lo expreso de alguna Mm. manera con las palabras que utilizo. Eso en Y la empresa se da mucho. es claro, claro. Y como pregunta complementaria a esta que acabas de responder, ¿dónde no se debe meter un coach? Eh, a ver, respondiéndote muy deprisa y muy mal, de allí de donde no sepa salir, pero concretando más, es decir, cada uno sabe un poco, claro, yo entiendo que el límite es cualquier cosa que no se acerque a la terapia, hay que salir corriendo, es decir, no hay ni que intentarlo, aunque creas que quizás puedas hacerlo, no, lo mejor que le puedes dar es la dirección de un buen terapeuta para que acuda, ¿no? Y luego también, y ahí es un problema, es el tema de la enfermedad mental, ¿no? Kavanagh lo trabaja mucho desde Australia, pero claro, es que mm, muchos coaches no tienen nada de formación en tema de enfermedad mental y una de dos, o no llegan y todo les parece muy normal, o todo les parece rarísimo, ¿no? Y a veces tengo que eh, llamar la atención a uno y decir, oye, deja de llamarle borderline. No, es que lo es. Digo, bueno, defíneme borderline. Y normalmente te lo definen mal, ¿no? Entonces, yo creo que esos dos límites son los más importantes. Y luego también hay una situación que yo creo que es muy dura, yo solo la he vivido una vez, que es cuando el coachee es un gran manipulador, por no decir que es un psicópata, ¿no? Es decir, cuando te das cuenta que estás entregándole herramientas que va a usar él contra la gente que le rodea. Entonces, manejará la herramienta de Grow, sí, siempre que lleguen a la conclusión que él quiera, ¿no? Por poneros un ejemplo, ¿no? Entonces, yo creo que ante los psicópatas hay que también parar y decirle, mira, no, contigo no trabajo, ¿no? Y bueno, no hace falta que os diga que en la empresa hay bastante psicópatas sueltos. Muchos son funcionales y no tienen mayor tema, pero hay otros que sí son efectivamente personas peligrosas, ¿no? Interesante como mirada en esto que me parece que complementa esto que traías al principio, cuando hay una venta, ¿no? Que por ahí no está alineada con lo que trae el coachí y estas cosas. El narcisista también, ¿no? Nos Tal cual. causa mucho dolor de cabeza. Tal cual, súper, súper interesante en este darnos cuenta, ¿no? Cuando estamos frente a que tal vez el coaching no es la herramienta, que como decís vos, hay que Mm, darle el número de un buen terapeuta. ¿Y en qué situaciones sí podemos utilizar coaching? claro. A mí me gusta bastante trabajar con gente que ya tiene cierta experiencia de mando, porque han pasado por situaciones donde se dan cuenta que el planteamiento racional no vale. Es decir, lo clásico de, pero si yo le mandé una nota, pero no ha reaccionado ya, pero es que no eres un mago, no es un conjuro, un correo electrónico, ¿no? Entonces tienes que trabajarlo de otra manera, ¿no? Y entonces me gusta mucho ese tipo de colectivo que ya tiene cierta experiencia. También me gusta el colectivo de gente joven. Lo que pasa es que allí ya sabes que el cerebro acaba
ensamblarse en torno a los 24, 25 años. Y bueno, en el caso de los hombres, aunque es un debate que no me gustaría abrir un poco más tarde, ¿no? El caso es que cuando estás trabajando con gente que es responsable de un equipo y que es muy joven, pues muchas veces te das cuenta que efectivamente lo que es el control, la empatía, ¿no? Pues todavía, por ser suaves, es mejorable, ¿no? Y entonces son colectivos que son, eh, yo iba a decir divertidos de trabajar, no sé si se entiende la expresión divertidos, pero te dan mucho más juego, ¿no? Es, es un gran que es divertido para vos o para mí, ¿no? Mira, yo tengo un compañero al que yo le admiro, ¿no? Perdona, porque este tiene el valor de ir a una sesión de coaching y se sienta con el directivo y le pregunta, ¿no? Y, bueno, ¿qué quieres tratar? Y el otro le dice, va todo bien. Y entonces este le pregunta, ¿no? ¿Pero hay algo que quieras mejorar? Dice, no, no, va todo bien. Y entonces, sin dudarlo, saca la tarjeta de visita, se la entrega y dice, toma, si tienes algún problema ya me llamarás. Y se acabó. Y claro, normalmente se asustan cuando pasa eso y vamos, algunos no, casi todos le vuelven a llamar, ¿no? Pero, pero claro, es muy aburrido cuando el otro se presenta encerrado como una caja fuerte y tampoco te puedes dedicar mucho a ver si lo abres o no. Dices, a ver si lo voy a abrir haciendo mucha fuerza y luego no voy a ser capaz de montarlo, ¿no? Entonces, eh, pues siempre andas con esa precaución, ¿no? Y luego está el que no acaba de fiarse del coach. Es decir, al fin y al cabo, a ti te paga la empresa. A mí ninguna empresa me ha pedido la opinión de nadie, pero entiendo que puede haber esa susceptibilidad o esa suspicacia, ¿no? Bueno, a ver qué va a contar, ¿no? Y entonces hay muchos que se quedan ahí en un terreno de nadie, y entonces efectivamente las entrevistas son poco divertidas, ¿no? Y suele pasar mucho que a lo mejor tienes contratado 5 sesiones de coaching y se te abren en la quinta, que ya han cogido confianza, ya te conocen más, tienen más referencia y tú dices, pues en la quinta mal asunto, en la última sesión tenemos poco margen. Muy, muy interesante esto que traes porque tiene que ver con la generación de confianza, ¿no? En la Ujú, relación coach-coachee. Y, y cuando a veces pasa esto que vos decís, ¿no? Hay un ujú, contrato con un tercero, pareciera ser que eso condiciona no solo la generación de confianza, sino también algunos objetivos o que la persona que va a tomar sus sesiones se abra lo suficiente como para que realmente puedas capitalizarla de forma personal, ¿no? ujú. Más allá de la empresa también. Una de bueno, el libro de Coaching para Todos nace de la tesis doctoral. En la tesis también aparece la ausencia del contexto. Es decir, que cuando lees libros sobre coaching, parece que da igual dónde lo hagas. Y bueno, si te estás formando a nivel general, sí, pero claro, la cultura de la organización marca mucho, ¿no? Yo he tenido organizaciones en las que mm, hemos hecho coaching a 3 bandas, es decir, que a lo mejor llevábamos 3 sesiones y a la cuarta pues venía su jefa o su jefe y nos sentábamos un poco pues a comentar sobre el feedback, sobre cómo lo veía, cómo estaba viendo la evolución. Bueno, hay empresas donde eso es impensable porque le puedes meter en una encerrona al coachee que luego a saber. Y, por ejemplo, otra cosa que a veces he discutido con algunos coaches es que no pueden promover determinados ejercicios que son muy contrarios a la empresa o al jefe. Entonces, hombre, esto fue un poco exagerado, ¿no? Pero hubo uno que le propuso a uno que era muy, muy vergonzoso que cantara en el metro.
Claro, el vergonzoso se llevó apoyo, se llevó dos colegas que tuvieron la ocurrencia de grabar al otro cantando. El problema no es que lo grabaran, el problema es que lo subieron a internet. Sí, es decir, hubo que hablar con media empresa para que no lo echaran. Y al que echaron fue al coach, claro. Pero, pero eso es por pensar claro, tú me dirás, pues a lo mejor el ejercicio le vino bien, digo, pues probablemente, pero, pero a ti no te pagan eh, para sacar, para poner a la persona contra el contexto, tampoco para que sea un calco del contexto, pero, pero eso es importante, saber cuál es la cultura de la organización en la que te estás moviendo, ¿no? Súper, súper interesante y ahí traes otra, recién hablábamos de la generación de confianza y acá traes otro de por ahí los ítems a tener en cuenta también, ¿no? En Ujú. estas profesiones, que es la confidencialidad, cómo poder Sí, sostenerla, ¿no? bueno, ya sabes, la sostienes y pierdes el cliente, ¿no? Pero es verdad que en mi caso, eh, mm, más bien he sido yo el que en algún caso ha animado al coach a decir, oye, mira, estás planteando temas que no son de coaching, que son eh, prácticamente de psiquiatría, entonces pide ayuda, incluso en algún caso, he dicho, mira, comenta con tu jefe o tu jefa lo que está pasando, si quieres. Eh, pero desde luego tú no eres quien para ir, aunque siempre damos una foto general, ¿no? Bueno, de todo lo que hemos visto, pues en principio los puntos fuertes que más se repiten o las ausencias que hemos visto en vuestra gente, ¿no? Pero a nivel particular, la verdad es que mm, no suelen pedir, vamos, no suelen. En mi caso, no me ha pedido a nadie nada, ¿no? Como dice un amigo mío, es que les da igual. Digo, bueno, pues mejor, mejor para todos. Estaremos todos más tranquilos. Tal cual, tal cual. Y hay dos temas que tratás en el libro a los que podríamos ir desde esto, ¿no? Primero, ¿cuáles son los supuestos sobre los que se basa el coaching? Y segundo es cuáles son las competencias, y hablas vos de metacompetencias que un coach Mm. es importante que tenga, ¿no? Sí, una de mis habilidades es cambiar el nombre a un montón de cosas, ¿no? Pero, a ver, ¿dónde tenía las? Sí, claro, el tema de las metacompetencias son aquellas que, bueno, ya sabes, son competencias de competencias, ¿no? Está, por supuesto, la comunicación, ¿no? A mí todo es comunicación. Yo, saltando, si me permites, un poco la consultoría, ¿no? Cuando te dice el cliente qué es lo que pasa y tú no tienes ni idea de lo que está pasando. Y al final siempre dices, es un problema de comunicación. Y el cliente te dice, tienes razón. Claro, es que siempre es un problema de comunicación. Pase lo que pase, o de comunicación con uno mismo, o, o de comunicación con determinado tipo de gente, ¿no? Entonces esa metacompetencia de reflexionar sobre cómo eres, cómo transmites las ideas, ¿no? O también cómo la otra persona puede aceptar las ideas, ¿no? Eh, a mí que me gusta mucho el tema del cerebro, claro, tienes que saber qué tipo de cerebro tiene la persona que tienes enfrente, porque si no, no lo vas a entender. Pero sobre todo, no vas a saber darle los mensajes. Entonces, eh, bueno, a veces entrevistas a gente muy numérica, ¿no? Que le preguntas qué tal estás. Bien, bien, un 77,33 periodo, bien. Y claro, a lo mejor a ti te está diciendo, le doy con algo en la cabeza o qué hago con... Pero tienes que reconocer que su cerebro funciona así y que es su forma de ver las cosas. Por lo tanto, no trates de cambiar eso, ¿no? Trata de que le saque ventaja, ¿no? Entonces, sí, lo de las competencias, bueno, pues como el trabajo en equipo o cosas de este tipo es importante.
A mí me parece que para ser coach tienes que haber trabajado en la empresa. No, a ver, no es imprescindible y hay unos coaches excelentes que no han trabajado en la empresa, pero claro, hasta que no has vivido determinadas situaciones, pero ¿cómo es posible que el jefe esté haciendo la vida imposible a todo el equipo? O que se lleve a matar con otra dirección y les dé igual perder el cliente. El caso es que el otro no acabe el proyecto. Claro, todo eso, si no lo has visto, pues te suena un poco raro, ¿no? Que siempre tienes la tentación de recurrir a tus herramientas de formación, pues de sociólogo o de psicólogo, o bueno, también hay mucha gente haciendo ingeniería, ¿no? Que hace coaching y, y de repente les ves pintando vectores y cosas de estas. Bueno, eso es porque te está fallando un poco la parte más de coaching, ¿no? Súper interesante lo que traes y pensaba en los dos ejemplos que nombraste, que tal vez lo que generan o lo que traen también son habilidades sociales, ¿no? Dentro de Ujú, las habilidades blandas, como el paso por una carrera de grado en la universidad y el paso por una empresa grande, algún tipo de institución, ¿no? ujú. Como eso te da ciertas habilidades sociales Ciertas para claves, ¿no? sostenerte en ambos lugares. Ujú. Es que a veces, eh, por ponerte otro ejemplo, a veces son detalles que vistos desde fuera dices es una tontería, pero vistos desde dentro no tanto. Pues una coach que, bueno, estábamos esperando a que nos siguieran la comida, iban con retraso en el centro de formación y bueno, hizo algo que fue levantarse, coger una botella de vino y servir a su mesa, ¿no? Y entonces yo le miraba como diciendo, no, no lo hagas, no lo hagas, no hagas eso. Eh, y el otro me dijo, pero Sergio, digo, es que no es el problema servir, es que estamos todos sin tomar nada. Y es que en el fondo les está diciendo, ya podían ustedes espabilar y servir. Dice, hombre, eso ni se me ha ocurrido. Y digo, a ti no, pero a ellos sí. Quiere decir que el protocolo que hay en una empresa, evidentemente depende de la cultura de la empresa, pero te puede incluso llegar a cambiar ese tipo de detalles, ¿no? Pero, por eso digo que si has pisado una empresa, pues ya sabes que no hay cosa peor que las leyes que no están escritas. Súper interesante en esto, ¿no? De cualquier grupo, de cualquier equipo, como decís vos, esto de poder captar la cultura antes para saber cómo entrar en ese grupo, como que la cultura atraviesa inconscientemente el grupo y va mucho más allá de las leyes, en esto que traíamos, si queríamos compararlo al principio, esto de la rigidez y la flexibilidad, ¿no? Ujú, Las leyes incluso están escritas y son rígidas y un montón de cosas. Ahora, ¿cómo trasciende inconscientemente la cultura, que es la parte más flexible? Y tal vez ujú. lleva más a ese equipo que las mismas reglas. Sí, y yo reconocer modelos de cultura empresarial como los de Shane, ¿no? O, por ejemplo, el de Hofstede, te ayuda a entender que hay sitios donde tú puedes no tener tanto protocolo porque no hay cierta cercanía al poder y otros sitios donde eh, tienes que tener cuidado hasta con el color de la corbata, ¿no? No. Entonces yo creo que conocer ese tipo de modelos, que por supuesto no es coaching, pero te ayuda a entender y a saber hasta qué punto puedes forzar una situación o no, ¿no? Mm, porque a lo mejor yo, bueno, yo y creo que todos los coaches, ¿no? Preguntas, oye, ¿puedes convocar una reunión de tu equipo? Y sorprendentemente hay gente que te dice que no. Y claro, tú no le dices, pero es tu equipo, puedes hacerlo. No, no, depende. Es decir, ¿quién eres tú para decirle, oye, tú reúnelo y ya?
ya te dirán lo que sea. Bueno, es que puedes estar creando un cortocircuito muy, muy grave ahí. Entonces, por eso es importante conocer la cultura del sitio que pisas. Insisto, no para clonarla tampoco, porque para eso no aportamos nada, ¿no? Pero una cosa es clonarla y otra cosa es decir, bueno, te voy a poner en peligro con las ideas tan estupendas que se me han ocurrido. No, no debemos de hacer eso. Muy, muy, muy interesante. Y pensaba también que si nosotros logramos movernos hacia ese lugar, también como coaches salimos nutridos de esa experiencia, ¿no? Sí, sí, sí. Yo a mis alumnos les digo con poco éxito que si el profesor no aprende, el alumno no aprende. Pero creo en ello, ¿eh? Que sí. Y me da igual que sean alumnos de grado o que sea gente que ya tiene experiencia en una empresa. Sí, yo creo que todos tenemos que aprender, ¿no? Eh, creo que Theodor Zeldin, creo que se llama o se llamaba. Este hombre hablaba de la comunicación como dos barajas de cartas, ¿no? Entonces dice, si las dos barajas entran y salen en la misma posición, o sea, salen en la misma posición que entran, no ha habido conversación. Que si seguimos con las mismas cartas, pero se han movido de sitio, bueno, ahí ha empezado a haber algo. Y si resulta que al final de la partida yo me he llevado parte de tus cartas y tú parte de las mías, ahí sí que ha habido intercambio, ¿no? Y entonces, efectivamente, las conversaciones de coaching, el coach tiene que estar abierto bueno, por lo menos entender la posición que tiene su coachee, ¿no? Totalmente, totalmente. Ahora le voy a hablar a las personas que nos están viendo del otro lado para Sí. decirle, comenta, escribinos con todas las preguntas que tengan que te las vamos a estar contestando, dale me gusta, así seguimos haciendo estas entrevistas. Suscríbete al canal para enterarte cuando las subimos y compartí, porque compartir nos hace felices, así puede llegar a más gente todo esto. ¿Qué herramientas puede utilizar un coach para todo lo que estuvimos hablando? Mm. Eh, en, en- en el libro hay un capítulo de herramientas. No es fácil encontrar herramientas puras de coaching. No es, antes te he citado Grow porque es la que parece que se ha diseñado exactamente para el coaching. Una cosa que los coaches debíamos tener más cuidado es citar nuestras fuentes. Entonces hay veces bueno, ves utilizar a alguien una lista de chequeo que no pone nada y tú lo lees y dices, pero bueno, son las ideas irracionales de Ellis, que está bien, puedes usarlas, pero cita la fuente. Es decir, y el problema es un poco, pues eso, como que todo vale, ¿no? Entonces tienen que ser herramientas, pues muchas veces no proceden del coaching, pueden proceder de la terapia breve, eh, y que son parte de conversaciones, ¿no? Otras veces también proceden de la psicología, de los grupos, ¿no? Bueno, pues, trabajas con el modelo de Belvin, por ejemplo, ¿no? Y incluso podrías utilizar herramientas de marketing. Ahí hay una cosa que se llama, una herramienta, se llama el mapa de empatía, que empieza preguntando al cliente, bueno, qué ve, qué siente, qué, con qué gente comenta lo que le pasa y a quién hace caso y a quién no, y qué le frustra y qué le anima, ¿no? Pues incluso herramientas de ese tipo se pueden usar, ¿no? También diría que, para mi sorpresa, afortunadamente, ¿no? Herramientas que son extremadamente sencillas funcionan muy bien. Tú le dices a alguien aquello de, bueno, no sé si conocéis la noche mágica de Steve de Sather, ¿no? Que dice, bueno, imagínate que se te ha aparecido una hada madrina y te ha quitado el problema que tienes con esta persona, ¿tú qué harías? Y entonces la gente se desbloquea, ¿no? Y te dice, pues yo haría esto, esto y aquello. Y funciona muy bien.
Otras veces, en cambio, tenemos herramientas más sofisticadas que no, pues por lo que sea, no acaban de encajar, ¿no? Entonces yo diría con la honestidad de decir, esta herramienta sale de aquí, pues vamos a practicarlo. Desde luego, yo creo, la herramienta principal es la conversación, pero claro, no es la única, ¿no? Súper, súper interesante. Pensaba en nosotros que por ahí la herramienta por excelencia que solemos usar es la programación neurolingüística, pero no tiene que ver con el coaching, sino es una herramienta que estudiamos aparte y que se puede complementar, ¿no? Y Ujú. empezar a por ahí separar estas cosas también. Hablaste que te Bueno, gusta. o por lo menos citar la fuente Sí, para que se sepa de dónde ha salido. No es lo mismo ser coach que aprendiz de brujo, tal cual. pero, pero, pero un coach podría usar alguna de las herramientas de aprendiz de brujo y al revés, claro. Ujú. Totalmente, totalmente decir, bueno, esto viene de acá, esto viene de allá, vamos a usar una herramienta que viene de tal ciencia que aprendí en Ujú. tal lugar, ¿no? Que creo que te va a servir. En este punto bajar desde ahí. Está muy, muy interesante. Habías hablado de que te gusta mucho el cerebro. ¿Qué pasa en nuestro cerebro cuando hacemos Leer sobre el coaching? cerebro. No porque Cuando lo sucede comas, no, con... Disculpa aclarémoslo. disculpa que te he interrumpido, que es lo que... La pregunta, ¿qué pasa en nuestro cerebro cuando hacemos coaching? Ah, bueno, no es una pregunta eh, fácil de responder, ¿no? Yo te diría que pasan, bueno, primero que usas zonas que probablemente llevas tiempo sin usar. De repente has tenido que cambiar la perspectiva del problema, ¿no? Y ponte en el lugar del otro y muévete. Y entonces de repente ya sabes que el cerebro tiene mucho de cartografía, de repente mueves el mapa. Y dices, mira, vamos a contemplarlo desde otro punto de vista, ¿no? También otra cosa que sucede es que, a ver, sin intentar cambiar la dominancia cerebral, que ya sé que últimamente está más cuestionada, pero bueno, por lo menos la dominancia del lenguaje cerebral, ¿no? Si eres muy numérico, bueno, quizás te puedo ayudar a que trabajes también con el lenguaje de las emociones y de los sentimientos, porque verás que, bueno, pues los números también tienen sus limitaciones y al revés, es decir, si todos son emociones y todos son sentimientos, a veces conviene tomar distancia a través de un aparato, vamos a decir, matemático, ¿no? Me estaba acordando de una profesora de matemáticas que hice coaching con ella y estaba muy dolida porque había fallecido un familiar con el que no se hablaba desde hacía tiempo. Y me preguntó, ¿qué te parece? Tengo que ir al velatorio y tal. Dije, bueno, ya sabes que los coaches, preguntas tenemos muchas y respuestas pocas, ¿no? Y entonces yo le dije, bueno, también cuéntame cómo lo ves tú, ¿no? Y en un momento determinado dijo, bueno, yo me he llevado bien con esta persona 30 y tantos años y mal 15, así que lo lógico es que vaya al velatorio. Y yo en broma le dije, bueno, pondérame, porque a lo mejor los 15 fueron muy intensos. Y ponderó. Dijo, bueno, pues un 60%. Dices, mira, eh, no ese es el planteamiento, ¿no? Es un problema que no obedece bien a ese tipo de metodología, ¿no? Entonces yo creo que enseñas a trabajar y luego también me gustaría pensar que les enseñamos a frenar los juicios. ¿Mm? Me gustaría. Sí, yo sé que esto con los ejecutivos es muy difícil porque toman decisiones muy rápidas y además a alguno le haces pensar diciendo, bueno, es que manipularte es muy fácil, solo tengo que darte mal los datos. Como nunca compruebas nada y siempre vas tomando decisiones a toda velocidad, te estás poniendo en riesgo, ¿no? Y entonces por lo menos que duden de que tienen la respuesta adecuada, ¿no? Y sí, eso pueden ser algunos cambios, el tema de ponerse en el lugar del otro.
Eso es muy habitual con jefes muy jóvenes que utilizan un lenguaje muy duro, pero para ellos no les afecta, ¿no? Es decir, que le pueden decir a alguien, este trabajo que has hecho es un asco, por no usar palabrotas poco aceptables. Y cuando le preguntas, bueno, ¿y cómo ha reaccionado? Casi siempre responden lo mismo, ¿no? Dice, ah, no, yo me he quedado muy bien. Ya, pero no te estoy preguntando a ti, ¿no? Dice, no, pero yo puedo decirle eso y luego le invito a un café a los 3 minutos. Y como yo a veces uso la expresión, bueno, ya veo que no eres rencoroso con los que ofendes, pero el problema no eres tú. El problema es que estás ofendiendo a otra persona, ¿no? Y probablemente de una forma gratuita. Pero por eso digo que si lográramos que tuvieran un poco más de control sobre sus impulsos, sería un avance para los lóbulos frontales, por ejemplo, ¿no? Mm. Muy, muy interesante. Esto, pensaba en esto de la inhibición, esto por lo menos hacerme la pregunta si es real o no esto que estoy pensando, ¿no? Sobre los juicios. Eh, de dónde están fundados, de dónde saco esa idea, en qué me baso para. Tal y como estamos, ¿quién me ha puesto esa idea ahí? Muy interesante. ¿Quién me ha puesto esa idea ahí? A ver si no fui yo de algún Pues lugar. probablemente haya sido algo que has visto o has leído, o un mantra de estos que repites sin mucho sentido, ¿no? Bien. El libro sabemos que lo pueden conseguir en la editorial, ¿no? En ESIC Sí, sí. y, y a través de la página también a nivel eh, virtual, digamos, Mm. tienen el libro también, ¿no? Sí, puedes pedirlo a En través de esic.edu. librerías. Sí, y en esic.edu, sí. Estaba pensando en esic.university, pero no, en la librería está en edu. En esic.edu pueden ver el libro quienes Mm. quieran conseguirlo desde estos lugares, por lo menos en forma remota desde Argentina. Y Hombre, el libro me hizo mucha ilusión que un coach muy conocido me dijo, ah, eres la persona que ha escrito este libro. Digo, sí. Y dice, que sepas que has escrito un manual de urbanismo. Y dices, es para ser un buen coach y buena persona. Entonces digo, pues me alegro mucho que lo veas así, ¿no? Yo lo escribí sobre todo pensando en esta gente que dice, ah, pues ya soy coach. Bueno, espérate, siéntate y mira a ver si por lo menos tienes la materia prima. Luego ya veremos a ver qué se puede construir o no, ¿no? muy, muy interesante esto de partir desde la materia prima y después vemos qué construimos. A veces Mm, estamos muy acostumbrados en esta rapidez o vorágine que traías vos al principio, tanto en la toma de mm. decisiones como en lo que se vive en general, que llevamos a nivel de ser un montón de cosas Sí, que y además, claro, yo que trabajo con gente muy joven, la manía de la multitarea, ¿no? Que es que no, soy capaz de estar en tu clase mientras con el ordenador, en el mejor de los casos, digo los apuntes, pero a la vez estoy viendo ofertas de ropa de no sé qué o ofertas de una tarifa de viaje, pero que ya son gente que ha llegado a la empresa. Es decir, ya llegas a una empresa y te dicen aquello de, bueno, mientras hablamos, estoy escuchando el buzón de voz. Dice, no, no, aquí. Esto como decían Carl Rogers, o presencia o nada. o Además de presencia o nada, autenticidad, esto de empezar a ah, cultivar la presencia sí. y, y creo que Y es es una una de las. batalla que tenemos complicada, ¿eh? Sí, es una profesión que requiere esa presencia. Ujú. En cierto punto es una profesión que, por lo menos desde mi visión, ¿no? Que requiere esa presencia en un momento y en lugar. Sí, sí, sí.
Para cerrar, se nos va el tiempo así. ¿Qué aprendizajes te trajo la pandemia y se quedaron con vos? Mm, no quiero cerrar con una nota negativa. Me quedó la sensación de que somos una pandilla burra y que no aprendemos nada y que volvemos otra vez a cometer los mismos errores. Y yo la verdad es que quizás por la edad, ¿no? Pero y la gente decía, no, de aquí vamos a salir mejores. Yo decía, mejores que... eh, yo creo que muy poca gente ha aprendido eh, mm, cosas. Lamento ser tan negativo, ¿eh? Pero me parece que muchos han aprendido que se puede sustituir a la familia por conversaciones en Zoom o que lo importante es mm, desobedecer y si te dicen que no salgas a la calle y sales pues más divertido y eres más libre y tal. Bueno, al final, eh, quitando a las personas que por desgracia han perdido a alguien cercano y entonces, claro, eh, es una lección dura, que siempre aprendes algo, ¿no? Pero con respecto al género humano, por decirlo así, uno tampoco esperaba mucho, pero la verdad es que pensé que algo más íbamos a hacer, ¿no? Y, y bueno, algún amigo me dice, no, estás decepcionado. Digo, no, porque no esperaba nada, pero sí es cierto que te sorprende un poco decir, bueno, en el caso de Madrid, sabes que además ha habido muchos muertos. Y dices, bueno, estamos repitiendo otra vez los mismos errores, ¿no? Es un poco como en la teoría de las catástrofes, ¿no? Que hay zonas donde hay terremotos sistemáticamente y la gente sistemáticamente vuelve a construir las casas encima de la falla, ¿no? Y dices, bueno, pues tarde o temprano vamos a tener otro problema grave, ¿no? Pero bueno, también entiendo que a nivel individual seguro que hay gente que ha sacado aprendizajes de valorar más. Ahora que está, no de moda, sino, sabes, ahora no me sale la expresión, pero esta gente que abandona el trabajo, porque para lo que le pagan y la exigencia que le dan y no gana, ni voy a decir ni para llegar a mediados del mes. Entonces, no sé si le llaman la gran retirada o la gran huida y mucha gente dice, mira, yo no quiero ser directivo, no quiero estar trabajando 18 horas al día, ¿no? La gran Y renuncia. a gran renuncia, sí, cierto. Y quizás la pandemia también nos ha dado esa sensibilidad, ¿no? Y bueno, puede ser un buen aprendizaje. Totalmente, ¿no? Y tal vez esto de transformarlo en preguntas, ¿no? ¿A qué puedo estar renunciando hoy yo o cualquiera de los que esté del otro lado para algo mejor, ¿no? Para mejorar algo en mi vida. Bueno, y, y un mensaje que yo lanzo mucho a mis alumnos que ya se ríen, ¿no? Cuando se lo digo, es no os quedéis en empresas que no os formen, porque os descapitalizan, porque en 5 años os han dejado como una cáscara vacía. Entonces, tenéis que buscar empresas que crean en la formación y que crean en que la gente tiene que estar actualizada y tal, porque si no, verdaderamente estáis corriendo mucho riesgo, ¿no? Por otra parte, también aprender a valorar cosas que no valoramos, ¿no? Bueno, ahora está de moda un libro que se llama Dopamina, ¿no? La dopamina que, por lo visto, es lo que nos pone en marcha cara al futuro, pero el problema es que estamos siempre queriendo ir al futuro. Y hay un momento que la oxitocina tiene que decir aquello de, bueno, ¿cuándo vas a tener suficiente? ¿Cuándo vas a parar a disfrutar de lo que tienes, ¿no? Entonces yo creo que en ese sentido sí, probablemente la pandemia ya haya hecho valorar más el tema de la salud y el tema de cuidar a la gente que tienes en tu entorno, ¿no?
Pero vamos, no esperes buenas palabras con respecto al Totalmente. género en general. Totalmente, totalmente. Y muy, muy interesante, pues también das tu visión sociológica desde ahí. Muchísimas gracias, un placer haber compartido este espacio con vos. Quedamos en contacto para Sí, otra. Belén, muchas gracias a ti y a todos. Un Que placer y tengáis a muy buen día. oxitonizarnos, a disfrutar nosotros ahora. Muchísimas Muy gracias. bien, gracias.